Muy buenos días, Leticia, ¿cómo estás? Bueno, encantada de saludarte, Manu. Bueno, pues aquí estamos en La Trastienda, donde repasamos las principales noticias económicas de la semana. Y empezamos esta semana, Leticia, vaya polvareda, vaya polémica, vaya desastre. El Banco de España se ha convertido en el CIS de Tezanos, Leticia. Otra institución más copada. Una más colonizada por Otra nuestro más. admirado y querido y no siempre reconocido gobierno de España. Y eso ¿verdad? está teniendo una consecuencia, la fuga de talento, provocada precisamente por las discrepancias con el gobernador, que no es otro más que José Luis Escrivá, que fuera ministro de Seguridad para la Seguridad Social, que siempre ha anhelado ese puesto de trabajo, estar al frente del Banco de España. Así que esto se ha convertido en Juego de Tronos. Claro, porque este miércoles el director de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, anunciaba su dimisión solamente 24 horas después de presentar el informe más importante de este organismo supervisor, del informe anual, su informe estrella. Es un documento en el que el Banco de España se emplea a fondo, lo hace todos los años y acaba con una serie de conclusiones sobre los efectos que pueden tener, bueno, pues unas u otras políticas económicas del gobierno, ¿no? Advierten, por ejemplo, del déficit del sistema de pensiones, triplicado desde que Sánchez llegó al poder, ¿no? Del riesgo de los aranceles, de las medidas laborales. Hacen toda clase de advertencias analizando de todas las políticas. ¿Qué ha pasado? Que este año muchos de los puntos clave de ese análisis han desaparecido. Se ha quedado una cosa séptica, ¿no? Un informe descafeinado. Muy descafeinado. Muy descafeinado. Muy descafeinado. Muy descriptivo. Porque, vamos, para empezar, 100 páginas menos y algunos capítulos, que son precisamente los más críticos con el gobierno, directamente desaparecidos. Claro, es que no hay referencias, no hay crítica alguna a las políticas del gobierno. Solamente se recomiendan ser más ambiciosos con la planificación fiscal. Dicen que es una oportunidad desaprovechada y que las prestaciones del paro tienen que incorporar incentivos al empleo. Esto es un golpe drástico respecto a la tradición del Banco de España, que siempre da ese tipo de recomendaciones. Les daba igual en el Banco de España quién fuera el gobernador, hasta que ha llegado José Luis Escrivá. Según hemos ido conociendo a lo largo de la semana por los medios de comunicación, bueno, pues explican por fuentes del Banco de España que el encontronazo final llegó en la presentación del borrador de este informe, donde el director de Economía, donde Ángel Gavilán, tuvo que suprimir, por ejemplo, el capítulo sobre la competencia en España. ¿Qué ocurrió? Que previamente algunos miembros del Consejo rechazaron ese contenido que había redactado Gavilán, alegando que era poco profundo y que sus conclusiones eran superficiales. Bueno, también pusieron pegas al análisis sobre el mercado laboral, ¿no? Y esto, obviamente, no le sentó bien a Gavilán dentro del Consejo. Eso no había ocurrido antes. Esto es algo inédito, ¿no? Además de tampoco incluir el problema del deficitario sistema de pensiones, el cual fue reformado por el propio Escrivá cuando era ministro. Esto es importante. Y luego en el apartado de recomendaciones, también ese apartado de recomendaciones también ha desaparecido. Ha sido suprimido, dicen varios medios de comunicación, por decisión de Eva Valle, que es la responsable de Relaciones Institucionales, y por Maite Ledo, la directora general de Estrategia. Estas dos personas son de la máxima confianza de Escrivá, han sido designadas por él y ahora tienen un papel primordial en el Banco de España. Y no está de más recordar estas palabras, Manu, del ministro de Economía, seguro que lo recuerdas porque aquí las emitimos en La Trastienda, de Carlos Cuerpo, septiembre de 2024, cuando designaron a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España en sustitución de Pablo Hernández de Cos. Y nosotros creemos que ahora mismo el currículum más adecuado, la persona más adecuada para llevar a cabo estas funciones en el marco institucional que protege la independencia y la autonomía del Banco de España, que es su ley de autonomía, pues esa persona es José Luis Escrivá. Independencia, dice el ministro Cuerpo. ¿Pero qué independencia me está hablando este hombre? ¿Qué narices de independencia? Escrivá. No, habla de otra. Claro, pero es que, a ver, Escrivá ha sido ministro de la Seguridad Social, ministro del gobierno de Pedro Sánchez. Es la primera vez en décadas que un exministro pasa a formar parte del Banco de España como gobernador. Y además, Escrivá, que ha sido el peor ministro de la Seguridad Social que ha tenido este país, porque ha destrozado literalmente las cuentas de las pensiones públicas. ¡Oh, qué casualidad! En el informe anual no se hace mención a la insostenibilidad de las pensiones públicas. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Todo casualidad pura y dura, sí. Pero fíjate que te decía que había una fuga de talento porque no solamente Ángel Gavilán se ha ido, ha habido otros 4 cargos desde que Escrivá ha llegado al poder del Banco de España que también han dejado su cargo. Claro, aquí ha habido muchos problemas, críticas en las últimas horas desde que hemos visto la dirección de Economía del Banco de
ante España. Hay algunas fuentes del Banco de España que hablan de que está habiendo una reestructuración. Esto no hace falta decirlo, pero me parece curioso recordar que, por ejemplo, en el Departamento de Economía, ¿vale?, donde estaba Helga Vilán, que es el mayor think tank del país, están haciendo un restyling y lo que quieren hacer es abrir un museo con las obras de arte que guarda el Banco de España. Es solamente un ejemplo para que nos hagamos una idea de hasta qué punto quieren reestructurar y cambiar todo lo que conocíamos hasta ahora. Y luego, importante, la nueva Dirección de Relaciones Institucionales, que es un gabinete ampliado del gobernador, es la que ahora está tomando las riendas junto a la Dirección Estratégica, Personas y Datos de todo lo que llevaba Gavilán. O sea que el cambio es alucinante. También te cuento una cosa, que esto ya lo sabrás y esto para nuestros oyentes por si no se han enterado. Gavilán va a dejar el cargo el 12 de junio, aunque ha anunciado su dimisión, y ¿a quién van a elegir? ¿No? Esto es importante. Muy importante. Bueno, pues el gobernador, el exministro José Luis Escrivá, ha nombrado un comité de expertos. ¡Ay, de nuevo. qué miedo me da! Bien, otro comité. 3 expertos a dedo, esto es algo inédito, para elegir al sustituto. Y entre ellos está el que fuera consejero de Economía con Artur Mas, en Cataluña, Andreu Mas-Colell, que le multó el Tribunal de Cuentas precisamente por un uso indebido de fondos públicos por el 9N, por esa primera consulta del año 2014. Pues él va a ser uno de los responsables de tomar decisiones. Pues nada, otro político al frente de un departamento que debería estar dirigido por técnicos, al igual que el propio Banco de España, pero que no es así. Con Pedro Sánchez, amigos, no hay posibilidad ni de competencia, ni de mérito, ni de capacidad. Lo único que se premia es la afiliación, la militancia a un partido político o al gobierno de turno y a sus socios. ¿Sabes de lo que sí que alerta el Banco de España esta semana? A ver, cuéntame. No ha sido en el informe anual, en este informe tan importante a nivel económico, sino en su blog. Ha hablado de los gastos hormiga. Los gastos hormiga o los microspending, ¿vale? Esto le preocupa mucho al Banco de España. Esto no es más que gastos rutinarios que, bueno, pues todos nos gastamos en nuestro día a día, que parecen insignificantes porque son de cantidades cortas, pero con el tiempo se acumulan y afectan nuestra economía personal. Claro, los más afectados, sobre todo por esta situación, son los jóvenes, y por eso el Banco de España dice que, claro, está detectando una tendencia de consumo por impulso, en gran parte debido a la presencia o la influencia de las redes sociales, ¿no? Donde ves a lo mejor un producto de una Instagramer y dices, pues lo voy a comprar, y además esto de la recompensa inmediata, ¿no? Que te sientas motivado porque acabas de comprar, pues yo qué sé, el último collar de moda, el autobronceador o, no sé, el último teléfono, aunque eso no es un gasto pequeño, comprarte un teléfono por el momento en el que estamos. Bueno, el Banco de España dice que por pequeño que sea el gasto, hay que tenerlo presente en el presupuesto, que por tanto la clave está en ser muy consciente de todos los gastos, de todos y cada uno de los gastos que hacemos, que aprovechemos la tecnología, porque hay muchas aplicaciones que nos ayudan a planificar nuestros gastos, y que analices bien los gastos que tienes, que los identifiques para saber dónde puedes recortar y estas cosas. Luego dirán que baja el consumo. Bueno, pues hasta aquí la telenovela de terror del Banco de España, que ya, bueno, pues ha dejado de ser un organismo neutral e independiente a manos del gobierno, pero es que las injerencias del gobierno de Sánchez no acaban aquí. Leticia, esta misma semana también hemos conocido cómo el Ministerio de Consumo ha bloqueado, de hecho, casi 66.000 anuncios de pisos turísticos. Sigue la guerra frontal del gobierno contra los pisos turísticos con la excusa de que el precio de los alquileres sube cuando no tiene nada que ver. Efectivamente, es una decisión que ha tomado contra la plataforma Airbnb, que ya sabes, para todos aquellos que no lo conozcan, donde introduces tus datos, un destino, una fecha, y te dan muchísimas opciones de casas de particulares, algunas empresas también que las ponen a disposición de las personas que quieran disfrutar, pues no solamente ya de los servicios que te presta un hotel, sino de tener la libertad de estar en una casa, porque eso tiene muchas ventajas. Bueno, ahora el Ministerio de Consumo considera que esos anuncios, muchos de ellos son ilegales, 66.000 de ellos, porque contraviene la normativa de publicidad de este tipo de alojamientos turísticos.
Básicamente con 3 motivos, ¿eh? Primero, porque no incluyen el número de licencia o de registro. ¿Recuerdas que hablábamos de la clave en verano, cuando ya hicieron el anuncio? Bueno, pues dicen que esta clave no lo tienen y que por tanto es algo obligatorio en muchas normativas autonómicas y si no la tienes, pues estás cometiendo una infracción en la publicidad. Tampoco identifican la naturaleza jurídica de los arrendadores. No sabemos si son empresas o son particulares. Esto les parece fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no. Y en tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no se corresponden con los que expiden las autoridades, es decir, una especie de falsificación o que te induce al error o al engaño a los consumidores. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quiso explicar el lunes por qué lo hacían. Hemos trabajado sin cesar para afrontar el que es el primer problema de las mayorías trabajadoras en España, que es el derecho a la vivienda. Y lo hacemos porque detrás de cada una de estas 65.000 viviendas, de estos 65.000 anuncios, antes había viviendas donde residían familias, trabajadores, estudiantes que hoy se ven expulsados de sus barrios y que ven cómo sus ciudades se convierten en parques temáticos por el lucro desmedido de unos pocos fondos de inversión y grandes empresas. Pero los parques temáticos, la verdad es que me ha parecido una ocurrencia increíble. Pero qué fondos de inversión. O sea, que las ciudades también se están convirtiendo en parques temáticos. ¿Por qué? Porque vienen todos los turistas. Sí, eso pero esto... Luego... El propio Bustinduy, esta gente que critica tanto la llegada de turistas, luego son turistas también. Lo que no quieren... Bueno, a lo mejor van a hoteles de 5 estrellas. No tienen ese problema. Y luego el tema de los fondos de inversión. No son fondos de inversión. La inmensa mayoría de estos pisos están en manos de particulares. Y luego, una vez más, la gran mentira, el gran engaño, el gran cuento. No, es que claro, estos pisos se tienen que poner en alquiler tradicional. No se van a poner en alquiler tradicional. En la crisis de la vivienda que sufre España es como consecuencia de que no se construye suficiente vivienda nueva y además se ataca la propiedad privada y por eso los propietarios no quieren alquilar sus viviendas. Esto no va a solventar en ningún caso la crisis del alquiler. Además, el tufillo de turismofobia por parte del gobierno es gigantesco, ¿eh? Si recuerdas, hace unos meses el Ministerio de Consumo abrió una investigación, en realidad 3, para mirar con lupa este tipo de anuncios de Airbnb. Así que, bueno, y no es la única novedad, ¿eh?, en lo que tiene que ver, Manu, con la gestión de la vivienda. Esta semana el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para impulsar el alquiler de vivienda, pero a precio asequible. Pero esto no es lo importante. Lo importante son las medidas más pequeñas, que es lo que realmente va a tener efecto para mal en la vivienda y sobre todo a la hora de que haya más oferta de la misma. ¿Por qué? Porque van a poner una subida del IVA de los pisos turísticos hasta el 21%, como si fueran hoteles, ¿no? Porque quieren que tributen como si fuera una actividad económica. Luego van a incluir un nuevo impuesto estatal para desincentivar la compra de vivienda por parte de extranjeros, extracomunitarios, así que un impuesto nuevo. Se va a incluir también la extensión de bonificaciones de rendimiento del alquiler del IRPF, que puede llegar incluso al 100% en zonas que no hayan sido declaradas tensionadas, porque quieren que de esa manera se movilicen las viviendas a precios más asequibles. De hecho, esa deducción se hará para los propietarios que alquilen por debajo del precio de referencia, que esto en función de la zona es un precio o es otro. También va a haber una mayor carga tributaria de la vivienda vacía. Así que si tenemos una casita más para impuestos, utilizar solo en verano, imagínate, pues una tributación que puede oscilar entre el 1,1% y el 2%. Incluso hablan de poner un recargo por vivienda vacía en el IBI para sacar esos inmuebles vacíos o esas segundas residencias al mercado. O sea, esto es ponerte una pistola en la cabeza directamente. Así que un bonito panorama para los que tengan más de una vivienda. En lugar de incentivar y facilitar el alquiler de pisos favoreciendo al propietario, lo que hacen es aplicar nuevos recargos fiscales a los propietarios. Bien, fantástico. Pues esto se va a traducir en menos oferta de alquiler y también se va a traducir en más mercado negro. No va a solventar el problema de la vivienda que existe en España, como tampoco lo va a solventar la medida que acaba de anunciar el Gobierno de Navarra, Leticia. Sí, efectivamente, porque sabes que siempre Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, pone como ejemplo a Cataluña como la única comunidad autónoma que está aplicando tal cual la ley de vivienda, la que ella ha diseñado, que es la que tiene que ver con la declaración de zonas tensionadas, el control de precios y todas estas cosas. Bueno, pues ya no es la única. Ahora ha sido el Gobierno de Navarra, el lunes pasado, el que ha anunciado que van a hacer una declaración masiva de municipios como zona de mercado tensionado. Hasta 21 municipios que van desde Pamplona, Tudela, Estella, Aranguren, Corella, San Adrián, Peralta, Huarte, Alsasua.
bueno, de todo. Pues más límites al precio del alquiler. ¿Esto va a solventar algo? Pues tampoco va a solventar nada. Al revés, porque son precios por debajo de mercado y por lo tanto muchos propietarios dirán, no alquilo, a esos precios no voy a alquilar. Así que menos oferta. La demanda sigue creciendo y la oferta sigue cayendo. Ley de oferta y de demanda. Habría que enviar a todos estos ministros, consejeros, socialistas y comunistoides de medio pelo a enseñarles la primera regla, la regla de oro de la economía, la ley de la oferta y de la demanda. Solo que, vista la capacidad que tienen, habría que explicárselo como si fuese un episodio de Barrio Sésamo. A ver si así les queda claro que este tipo de medidas no funcionan. Pero nada, Leticia, seguiremos al menos desde aquí poniendo nuestro granito de arena, por si acaso alguno o algún ministro nos escucha. Hasta la próxima. Gracias, ¿y me invitas?